Amigos y amigas de Agenda Económica, quisiéramos tener más tiempo para seguir conversando con la amiga Olguita. Ahora vamos al último segmento. Olga, no voy ni siquiera yo a hablar, a darte la palabra para que podamos concluir con todas las argumentaciones excelentes de tu artículo de esta semana. Sí, lo que yo quería era puntualizar sobre el motivo que realmente me llevó a hacer el artículo. Cuando yo vi los comentarios externados por ese economista, pues yo dije, bueno, pero déjame ver si realmente se corresponden con lo que dice la DGI. Y lo primero que pedí fueron los cuadros de las ventas totales que se reportan en la DGI. Cuando, para mi sorpresa, me encuentro con que nada de lo que se estaba planteando estaba contenido en las ventas de la DGI. Por ejemplo, o sea, que no respetó la fuente que utilizó. Ni siquiera el indicador malo. Por ejemplo, cuando planteaba que el sector de transporte había crecido en apenas 2.1%, 2%. Yo busco las ventas del sector transporte en enero-octubre, porque fue lo que tomó como parámetro para hacer su análisis, y decía que eso había crecido en un 40%. Y de un 40% a un 2%. Exacto. Y en enero-noviembre, que ya eran unas estadísticas que estaban también disponibles, pero el crecimiento era mayor, crecían un 49%. Y así sucesivamente. O sea, el total de las ventas, por ejemplo, enero-octubre era 8.3% y el de enero-noviembre un 10%. O sea, que eran mayores en noviembre. O sea, porque a medida que se va llegando al cierre de año, usted sabe que la economía en República Dominicana tiene la peculiaridad que en los últimos meses pues se dinamiza, se reactiva. Entonces, por ejemplo, cuando cuando se estaba analizando el sector del sistema financiero, el sector financiero, pues como estaba creciendo en torno a un 30%, no se refirió a las ventas que estaban reportadas a la DGI, sino que lo que presentó fue datos que según su criterio, que eran el personal ocupado y los beneficios de las empresas. Entonces él decía que eso apenas había crecido un 1.18, pero las ventas que reportaban las empresas estaban creciendo por encima de un 20%. O sea que para una cosa, cuando le convenía, entonces presentaba unas estadísticas, pero cuando no le convenía, entonces cambiaba el indicador. Entonces, eso se llama, como digo yo, manipular. Por ejemplo, el sector manufacturero en su conjunto presentaba un total de ventas reportadas a DGI de un 18% de crecimiento, pero eso él no lo presentó, porque no respondía a su objetivo. Claro. Entonces, esas son las cosas que a veces inducen a que uno tenga que contestar y aclarar. Exacto, aclarar, porque la población no puede estar tan desorientada, desinformada, porque a veces llega un momento en que tanto da la piedra sobre la gota de agua sobre la tierra que la hace el hoyo. Entonces alguien tiene que, de forma con bases estadísticas y bien sustentada, pues dar la cara y responder esos planteamientos errados. Claro. Entonces, en eso es que estamos. Yo creo había que poner los puntos sobre la silla. Y yo he dicho muchas veces en este programa con relación a ese economista que yo no entiendo cómo él estuvo en el Banco Central, tuvo la oportunidad, sin embargo nunca cuestionó dentro en el Banco Central los aspectos metodológicos, y no solo eso, salió con la cifra del Banco Central a colocar los primeros bonos soberanos. Sí. Entonces es un contrasentido. Por ejemplo, al día de hoy, que él había criticado tantas veces desde la oposición, cuando llegaron al gobierno y se le presentó la necesidad de ir a colocar los bonos, entonces utilizaron esa serie histórica porque y la vendieron mejor que Lola. Porque le era conveniente, naturalmente, porque era un buen desempeño de la economía y las cifras estaban ahí. Entonces ahí no hubo crítica para esas estadísticas, sino usarla porque le favorecía. Entonces eso es oportunismo, eso es de todo lo que usted pueda pensar, porque por ética o por principio, si yo critico tanto una información estadística, entonces ¿cómo es que yo la voy a usar? Y me voy a aprovechar de ella para conseguir un propósito tan importante como ese, como ir a colocar los bonos en el mercado internacional. Por ejemplo, en el día de hoy también sale otro economista
esos grupos económicos que se dan también a la tarea de estar cuestionando el crecimiento económico. Y lo primero que él, dentro de sus planteamientos, él dice que él percibe una percepción. No es que él tiene el dato concreto, no, él percibe. Una percepción de que el crecimiento económico está muy alto porque el PLD que exhibe un crecimiento económico sostenido de muchos años, y eso da lugar a que el crecimiento esté sobreestimado. Y yo creo realmente yo invito a todos los economistas que tengan esas inquietudes y esos planteamientos perceptivos, que no o que dispongan de alguna información, porque yo les voy a decir a ustedes, señores, yo nunca he oído a ningún empresario dominicano que forme parte de las principales, que conforme parte de alguna de las actividades económicas, diciendo que los datos que presenta el Banco Central de su sector esté equivocado. Entonces, porque ¿quiénes son los que suministran las informaciones? Son los mismos empresarios, y ellos se ven reflejados en los resultados que nosotros vamos presentando. Entonces yo invito a los economistas, a los analistas y a los hacedores de opinión de los medios de comunicación, que cuando quieran, en cualquier momento, estamos disponibles en el Banco Central, todo el equipo de cuentas nacionales, a aclarar y a presentarle y explicarle de manera amplia, transparente y bien precisa y bien detallada todo lo que implica el crecimiento que el Banco Central periódicamente presenta. Porque eso, como le dije, el banco está comprometido con la transparencia, con la eficiencia y con la honradez y todo lo demás. Entonces nosotros no manejamos cifras, nosotros no tergiversamos cifras, nosotros simplemente compilamos y aplican una metodología sistematizada de encuestas directas, a veces de informaciones suministradas por las propias empresas, de registros administrativos, pero nunca tomamos la determinación de mover una cifra que no sea dada por cada uno de las entidades que forman parte del. Y yo te quiero a ti, así como tú invitas a los ciudadanos a que consulten y pidan explicaciones al Banco Central, yo te quiero invitar a ti, Olguita, a que no haga lo que tú dijiste en el principio del artículo. Tú dijiste que te había hecho el propósito de no contestar a esos trabajos y esas argumentaciones falsas que cada vez con mayor frecuencia se manejan en los medios de comunicación, con el propósito claro de confundir a la opinión pública, que tú te habías hecho ese propósito, pero yo creo que no, Olguita. Yo sé que tú eres una persona que tiene demasiado trabajo, muchas ocupaciones, pero los ciudadanos no podemos estar a expensas de personas así que estén desorientándonos, porque entonces lo que es el trabajo, por ejemplo, de análisis que uno tiene que hacer, nosotros mismos en los medios de comunicación, tenemos que manejar las informaciones reales de la economía para poder orientar a la población, para poder hacer nuestros análisis, para poder comunicarnos con la gente con lo que es la realidad de la economía. Entonces ustedes en el Banco Central, que son las personas que más conocen de esto y que realmente hacen el trabajo, porque aquí se escribe mucho en los medios de comunicación, pero aquí nadie hace estadística, aquí nadie se faja a buscar estadística y hacer los análisis y a estar detrás de las empresas y estar haciendo encuestas y buscando las informaciones donde quiera que se encuentren. Una economía que es informar en prácticamente un 50%. Ese es un trabajo enorme y tiene un costo enorme y necesita una especialización, necesita de técnicos que se hayan entrenado y que hayan recibido todas las informaciones y el entrenamiento adecuado para poder compilar las estadísticas en forma lo más cercana posible a la realidad. Entonces, no pueden dejarnos a nosotros solamente con este tipo de información, porque la economía dominicana, el agente económico y todo el mundo necesita que las informaciones que reciban sean las informaciones reales para que puedan tomar decisiones sobre bases reales. Porque si los agentes económicos se llevan de lo que dice un economista como estos, entonces ¿dónde va a parar? Eso no es una realidad. ¿Qué tipo de decisión puede tomar para manejar sus inversiones, para manejar sus actividades? Cuando yo escribía, yo trataba siempre de presentar una serie de datos que hay detrás de la información agregada que presenta Cuenta Nacional. Yo creo que tú tienes que volver a escribir. Yo pienso que en estos
periodo que estuve de reflexión. De descanso. Y de descanso. Realmente amerita que se le siga informando de manera bien edificada a la opinión pública. Y por eso, bueno, vamos a ver si de forma yo creo periódica que vale la pena. Vale la pena. Sí, porque, por ejemplo, ese economista que yo le dije que sale hoy, analizando y percibiendo que el crecimiento está muy elevado y que el PIB está muy elevado, es porque los ratios que se comparan con el PIB, dicen que, por ejemplo, la presión tributaria, que está muy baja, y dicen que uno de los argumentos es que el PIB está muy alto, y hacen como un planteamiento de que, por ejemplo, las telecomunicaciones que pesan mucho, pero cuando hacemos esos ratios, lo comparamos con el PIB a precio corriente. Y en el PIB a precio corriente, las telecomunicaciones tienen una ponderación de apenas un 2.5%. Porque el valor corriente de las telecomunicaciones, producto de las campañas publicitarias y de los precios bajos que por la competencia que existe entre las empresas de telecomunicaciones, los precios cada vez se abaratan más. Entonces, el valor agregado es relativamente bajo con relación a cómo crecen las demás actividades. Y si es por esa parte de que las telecomunicaciones en términos reales tienen una ponderación muy alta, en términos del PIB corriente, las telecomunicaciones apenas pesan un 2.5% y el PIB no está entonces sobredimensionado en términos de los ratios que se comparan respecto al PIB. No, pero peor que eso, Guita, porque yo recuerdo cuando las telecomunicaciones estaban creciendo mucho y eso se ponderaba y se decía dentro del PIB el nivel de crecimiento de las telecomunicaciones, entonces se le criticaba. Se criticaba esa medición porque se decía que se le estaba dando tanta importancia a pero la es que, como te digo, un sector que crítica si crece, crítica si no crece. Un sector que crece 22% y un PIB que crece 5%, necesariamente ese sector tiene que ganar ponderación. En Costa Rica pesa ahora mismo, porque tiene la misma año base de nosotros, muy antigua, un 15%, y en Panamá un 22%, o sea que realmente nosotros en el Banco Central nos mantenemos de manera permanente tratando de mejorar, eficientizar, buscar la mejor estadística, pero sobre la verdad. Y sobre la verdad y sobre datos que reales. Son reales, y que lo invito a todos los economistas a que nos visiten. Con todos los puertas abiertas. El banco está abierto a darle las explicaciones de vida a quien las requiera. Así es, te agradecemos que se las metodologías incluso son de público uso y de público conocimiento. El que quiera ver los manuales que se utilizan para esto, solamente está ahí, porque eso es internacional, no es de República Dominicana. Se nos acabó el tiempo y yo quiero robarle para cerrar el programa a Luis diciéndole, invitando a la amiga Olguita que por favor escriba de nuevo y que nos visite más a menudo, porque necesitamos edificar, construir la percepción de los agentes económicos sobre la base de la verdad y la realidad, y no sobre medias mentiras, medias verdades. Amigo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa, Dios mediante.